Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. En el episodio de hoy, que se titula La Constitución y el verano del 2019, una mirada al futuro, vamos a discutir unas propuestas legislativas que se hicieron, cuando ocurrió la crisis constitucional del verano pasado. Vamos a darle toda la información de esos proyectos. En total fueron 10 proyectos. Vamos a hablar en general de los modos para cambiar la constitución o para convocar una asamblea. Y vamos a hablar por encima de diferentes tipos de representación política y de sistemas electorales. Vamos a discutir proposiciones que se hicieron en la convención constituyente. La diferencia entre revisar la constitución y enmendar una constitución, los referéndums revocatorios que hay en Estados Unidos, la segunda vuelta electoral, que la hay en 2 estados de Estados Unidos y nada, eso y muchas otras cosas más. El episodio está dividido. Primero voy a dar una breve mini introducción. No voy a ir muy detallado en la introducción porque es de la representación política y de eso podemos hacer otro episodio o varios episodios. Luego voy a mencionar los proyectos, lo principal de los proyectos y después voy a estar discutiendo pues por doctrina cada una y lo que cada una dice y lo que yo pienso, y el propósito de este episodio es pues darle toda la información posible y aventurarlo a que piensen a qué cosa debería de tener una constitución del futuro en Puerto Rico. Pues nada, empecemos. Hay 2 métodos para llevar a cabo las elecciones. Está un sistema que es lo que le llaman el Single Winner System, que es que pues un solo candidato gana en la posición. Y está el Multi-Winner System Method. Dentro del Single Winner, pues tenemos lo que le llaman el Plurality Voting System, que el que gana más votos gana. Está el Majority Vote System, que ahí es lo que le llaman la segunda vuelta electoral. Y dentro del Multi-Winner Systems, pues tenemos lo que es el Block Voting Systems, que en verdad son los representantes de acumulación. Y pues como pasa en las primarias, pues ahí tú votas por el número de candidatos que hayan con relación a los open seats o a los cargos públicos. Y entonces está el Single Voting System, que es como cuando uno vota por un puesto de acumulación, pero ya en la elección general y no en la primaria. Puerto Rico tiene un sistema bien híbrido, dadas las circunstancias que se dieron durante la creación de la Constitución, la hegemonía de los populares y varias cosas antes desde el cambio de soberanía, pues tenemos un sistema de representación política bastante innovador y bastante híbrido. No es que sea malo, pero por jurisprudencia ya podemos ver unos hints que la Constitución no está adaptada a la realidad en que vivimos. Y a lo que me refiero es pues que ya los partidos políticos, los movimientos políticos, las ideas políticas en Puerto Rico no están organizadas de la misma manera que cuando se diseñó la Constitución. Pues cuando se diseñó la Constitución, nada más había un partido grande, bien grande, que era la hegemonía de los populares. Le añadieron varias cositas para darle espacio a la minoría, pero es un partido grande, un partido pequeño y lo demás. El diseño constitucional de nuestra representación política no está hecho para la realidad que estamos viviendo hoy en día, pues que
la realidad representa o refleja ya para un sistema proporcional solo con coaliciones o el punto de yo hacer este episodio es que usted se ponga creativo. Yo por eso les voy a leer un par de proposiciones que se hicieron durante la convención constituyente, en especial con la unicameralidad, para que ustedes vean cómo se pusieron creativos los delegados de la convención constituyente y pues vayan teniendo una idea de, ¿verdad?, de cómo es la cosa. En verdad, este episodio es uno de filosofía constitucional y no quiero empujarlo a que piensen de una manera, sino que a que ustedes mismos por su cuenta lleguen a sus propias conclusiones de lo que ustedes piensan que sería lo mejor para Puerto Rico. Bueno, pues ¿qué es la representación proporcional? Bueno, la representación proporcional es un sistema electoral en donde el número de asientos de un partido político en la legislatura está directamente determinado o relacionado con el número de votos del candidato del partido y los que recibió en la elección general. Pues voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en un distrito hay 5 asientos. Partido A sacó 40 y partido B sacó 60. Si partido A obtiene 2 asientos y partido B obtiene 3 asientos, 40 y 60 de 5 disponibles. Entrando de lleno ahora en la representación política en Puerto Rico, pues esta es un poco complicada porque actualmente tenemos una representación política híbrida o mixta, ya que contiene 3 tipos de representación política en un mismo diseño constitucional. La Constitución de Puerto Rico establece la representación territorial, la que está ajustada a criterios poblacionales como los de distrito, la representación proporcional, o que son los de acumulación, que son 11, y la representación adicional, que son los de la cláusula de minoría de la Constitución, artículo 3, sección 7. La cláusula de minoría fue una de esas disposiciones de envergadura que no necesariamente tiene que estar en nuestra Constitución de futuro, de gran envergadura, que añadieron los padres de la Constitución por la experiencia que tuvieron durante la hegemonía de la década de los 40 del Partido Popular. Y la cláusula de minoría dice que cuando 2/3 partes de un partido salen en cada una de las cámaras y sacan un % específico o más de votos para la gobernación, pues se añaden unos puestos de minoría en cada cámara. Entonces ahí es lo que vemos, el Frankenstein jurídico, en caso que hubo con un candidato que se llama Juan Pablo, que él llegó en un número de la lista de los de acumulación del Partido Popular y era el último que se quedó afuera. Y el Tribunal Supremo dijo que no, que para propósitos de la cláusula de minoría, eran el partido, el del independentista, que era Dalmau, Vidot y los populares. Entonces que se quedaba afuera, pues porque Vidot y Dalmau le quitaban uno al del Partido Popular. Y también con relación a la cláusula de minoría, vimos un problema con el representante Manuel Natal, pues que yo estaba a favor de su reclamo, pero en derecho en verdad no le procedía, y era porque él era parte de la minoría popular, una minoría popular que tuvo unos puestos de adición, que él salió debidamente electo. Entonces, la minoría, para propósitos del ciclo electoral, la minoría
se computa en el momento después de la elección. Y pues en el momento después de la elección, él era parte de la minoría popular, él se fue de la minoría popular, so en teoría él estaba representado, pues no tenía que estar en ninguna de las comisiones y no tenía derecho a lo que estaba pidiendo. Aunque estaba a favor de eso, pues, pero en derecho no le procedía. Pues en el caso de Juan Pablo, el muchacho, pues el Tribunal Supremo dijo que no, que eran los populares, Dalmau y Vidot, y algunos dicen, sí, pero el PIB no quedó inscrito. Sí, ok, el PIB no quedó inscrito, pero como quiera Dalmau salió electo y él formó parte de la minoría al momento que se acabó la elección, aunque después el partido se inscribió después. Pero al momento de la elección, pues él era parte de la minoría. Y pues son unas cositas técnicas, pero que ponen a analizarnos, porque en verdad tampoco yo creo que pues sea justo ni para uno ni para otro. Pero sí, la cláusula ahí de minoría está como que lo mismo pasa que ya pasó, que pasa con una vacante legislativa de un puesto que se añadió en un partido por adición. Y pues hay un caso de eso que después si lo quieren buscar por referencia, estoy hablando de las vacantes legislativas y es el caso de Peña Clos, que tuvo un escaño con un partido por un puesto de adición y después se fue del partido y se cambió para el otro. Y pues la controversia era que pues qué se hacía con el escaño, a quién pertenecía y pues si el partido de donde era miembro el que se fue, pues tenía un derecho a nombrar a otra persona. Y pues bastante interesante, sí, por si quieren buscar el caso. Es otras cosas, otro Frankenstein jurídico de esos que tenemos por ahí dando vueltas como un enigma, pues de este diseño constitucional de gran envergadura que se hizo, pero que pues choca ya con las realidades que se están dando en el contexto político de Puerto Rico. Bueno, pues ya sacados los de la cláusula de minoría, pues están los de criterios poblacionales o territoriales, que son los senadores por distrito y los representantes por distrito, pues que ahí es winner takes all y por un asiento, que eso es lo normal. Y entonces pues tenemos los puestos de acumulación, pues que es la representación proporcional a lo que le llaman las posiciones at large. Los puestos de acumulación fue una iniciativa que Luis Muñoz Rivera logró que se incorporara cuando se aprobó la ley Jones, de un sistema que ya había en Suiza, y pues él lo vio, le gustó y pues con la ayuda de Barbosa cabildearon para que se incluyera unos puestos al large o acumulación en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y pues entonces cuando llegó la Convención Constituyente, pues los delegados de la Convención creyeron conveniente aumentar el número de escaños de los puestos de acumulación a 11, pues por lo mismo que les mencioné ahorita, por lo de la hegemonía del Partido Popular durante la década de los 40, y pues fue demasiado, y pues ellos querían hacer como una balanza a eso. Como les mencioné, la representación proporcional en nuestra Asamblea Legislativa está representada por los escaños de acumulación. Este sistema se incorporó gracias a la iniciativa de Muñoz Rivera con la ayuda de Barbosa, y se aprobó la ley Jones de
de 1917. Los escaños de acumulación cumplen con el propósito de asegurar la elección de legisladores que representan y reflejan los intereses de toda una comunidad, a diferencia de un sector específico como son los senadores por distrito o los representantes por distrito. Los escaños de acumulación también facultan la elección de representantes de minoría, ya que los partidos de minoría pueden usar estos escaños para postular varios de sus candidatos. Pasando ahora a Estados Unidos, hay un total de 40 estados que realizan concursos de un solo ganador, o sea, winner takes all, en sus elecciones legislativas estatales. Los 10 restantes utilizan contienda al large en las elecciones, por lo menos en una de sus cámaras estatales legislativas. Todas las elecciones de gobernador son, por la naturaleza del cargo, elecciones de un solo ganador, winner takes all. De los 50 estados, 47 determinan las elecciones de esa manera, y los 3 restantes, Luisiana y Georgia, determinan los ganadores por mayoría de votos, que es la segunda vuelta. Y el último restante, Maine, adoptó algo que se llama preferencia por lista, pero todavía no han tenido tiempo para adoptarle. Eso es que se hace una lista, cada cual hace una lista de una orden de preferencia y pues se va machando. El que tenga más en una posición pues se va haciendo la lista, y el que menos tenga pues se van eliminando hasta que quede ese. Pero no se ha aprobado esta medida todavía. En todos los estados, los senadores y representantes de los Estados Unidos son elegidos en elecciones de un solo ganador, winner takes all. Lo mismo de los 50, 47 los determinan por voto de mayoría, y que son Luisiana y Georgia, y Maine con lo de preferencia. Ahora vamos a pasar con los proyectos de ley que se hicieron durante la crisis constitucional. Recordemos pues que no había un secretario de Estado, el gobernador renunció, el secretario de Estado que se nominó pues era en receso porque no se acababa de confirmar, y en específico pues se tenía que confirmar por las 2 cámaras. Y pues tuvimos esa crisis constitucional. El Tribunal Supremo se expresó, y pues por orden sucesoral pues le tocó la gobernación a la honorable gobernadora Wanda Vázquez. Y pues la crisis era cuando el gobernador, el doctor Ricardo Rosselló, es que tratando de no decir ex gobernador porque en verdad no lo es, porque no cumple con la ley. Cuando el doctor Ricardo Rosselló ponderaba renunciar, pues estaban todas estas especulaciones, y pues surgieron varias medidas tratando, ¿verdad?, de cambiar el diseño constitucional para que, si surge una situación como la que ocurrió, pues que se puedan obtener los mecanismos pues para llevar un proceso democrático y participativo. Porque vale la pena recalcar que muchas de las iniciativas también que se dieron en estos proyectos de ley se dieron pues porque la persona que ocupaba la silla, dentro de su dimensión o dentro de su nube, todavía no había querido aceptar pues que el pueblo ya le había removido la confianza, y pues no había nada que hacer, no tenía nada que hacer su persona en el puesto. Bueno, pues los proyectos de ley, está el PS 1334 de Dalmau, que eso es un proceso de revisión constitucional. Está la resolución conjunta de la Cámara 104 del presidente de la Cámara,
para crear la figura del vicegobernador electo, pues si hubiéramos tenido un vicegobernador, pues el vicegobernador hubiera sido electo, pasaba a ser el gobernador y pues no hubiéramos tenido problemas, porque votamos con él para que fuera electo vicegobernador, que está allí en su posición, porque fue electo, no como la gobernadora, pues que la nombraron a secretaria de justicia, y llegó la gobernación y nosotros no la elegimos. La resolución concurrente 81 del senador Vargas Vidot para convocar al pueblo para ver si quieren que se convoque una convención constituyente. Está la resolución concurrente del Senado 85 de Juan Dalmau, que es para enmendar el artículo 4, sección 7, para que se celebre una elección especial cuando ocurre una vacante en el gobernador por muerte, renuncia, destitución, para también añadir el referéndum revocatorio de mandato, incapacidad total y permanente. El referéndum revocatorio, para añadirlo enmendando el artículo 6, sección 4, y el artículo 6, sección 4, para enmendarlo también para añadir una segunda vuelta electoral. Este proyecto es igual que la resolución conjunta de la Cámara 108 de Denis Márquez. Perdón. Y también es igual a la de Manuel Natal, resolución concurrente 103. Cuando digo que es igual, no es que sean igual totalmente en cuanto al escrito, sino en cuanto a la doctrina en general. Está el proyecto de la Cámara 2179 de Denis Márquez, que es para crear una asamblea para un nuevo Puerto Rico, para que redacte una nueva constitución. Está la resolución concurrente del Senado 84 de Cirilo Tirado, que esto es para añadir el derecho al referéndum revocatorio, pero lo extiende para todos los puestos para todos los puestos de funcionarios públicos que sean electos por disposición de ley. Para la resolución concurrente del Senado 83 de Cirilo Tirado, para establecer un referéndum para los límites del cargo de gobernador, y la resolución concurrente del Senado 82 de Tirado para hacer una segunda vuelta cuando no se haya obtenido ninguno de los candidatos a la gobernador 50% de los votos. Ahora, antes de entrar a discutir cada una y lo que cada una representa, en el PSS 133-34, en lo que Dalmau en varias promos que dio durante esa época llamó a la nueva constitución de Puerto Rico, pues él también habló de las coaliciones, de impulsar un sistema unicameral de representación política, una carrera judicial fuera de influencia partidista, una representación de las mujeres, más representación de las mujeres en la estructura gubernamentales. Bueno, antes de entrar a discutir cada una de estas cosas que se propusieron, voy a hablar entre la diferencia entre una reforma constitucional y enmendar la Constitución. Una propuesta de revisión constitucional es diferente a una propuesta de enmienda constitucional. El mecanismo de revisión constitucional nunca se ha puesto en marcha desde que se creó la Constitución del 1952. Este proceso de revisión constitucional se rige por el artículo 7, sección 1 de la Constitución de Puerto Rico. En el 2012, los electores de
de Puerto Rico participaron de este proceso del artículo 7, sección 1, o sea, el proceso de enmendar la Constitución, en 2 consultas. Este proceso se hizo usado, a diferencia del de revisar una reforma constitucional. Las del 2012 pues fueron derrotadas, me recuerdo yo, mi primer añito de derecho. Bueno, pues según la Constitución, para enmendarla, la Constitución dispone lo que sigue. Se requiere la aprobación de por lo menos 2/3 partes de los miembros de cada rama legislativa. Se exige que la enmienda sea sometida al electorado en referéndum especial o en una elección general si se aprueban por lo menos 3/4 partes del total de cada cámara. O sea, si se aprueba por 3/4 partes del total en cada cámara, pues los legisladores pueden hacer ese referéndum el día de una elección general. Cada proposición de enmienda tiene que votarse por separado. Hay un límite de 3 enmiendas por referéndum. Toda enmienda tiene que contener su término de vigencia. Se requiere el voto afirmativo de la mayoría de los electores que voten en el particular. Y se requiere que la enmienda, o sea, la proposición de enmienda tiene que ser publicada con un mínimo de 90 días antes del proceso del referéndum. Si les interesa, hay unos casos bastante ilustrativos: Pitt versus Era, Córdoba versus Cámara de Representantes y Berríos Martínez, sí, yo creo que sí. Berríos Martínez, el 1 o el 2. Berríos Martínez versus Gobernador 2. Berríos Martínez versus Gobernador 2, Pitt versus Era y Córdoba versus Cámaras de Representantes. Ahora pasemos al proceso de revisión constitucional. El proceso de revisión constitucional es diferente y es un poco más complejo. El único referente que tenemos sobre esto es en la Convención Constituyente, porque pues nunca se ha usado. La sección 2 del artículo 7 establece que mediante resolución concurrente aprobada por 2/3 partes del número total de los miembros que compone cada cámara, para consultar a los electores capacitados, si desean, se convoque una convención constituyente para hacer una revisión de la Constitución. Ahora pasemos a los requisitos. Se tiene que someter al pueblo para un referéndum el mismo día de las elecciones para que estos mismos, mediante el voto, aprueben la revisión de la Constitución mediante una convención constituyente. Después que es aprobada por el pueblo y revisada por la legislatura, la misma se debe someter nuevamente al crisol de la ciudadanía para su aprobación, al mismo tiempo que se debe cumplir con lo establecido en la sección 3 del artículo 7. Esta disposición establece que no serán válidas las enmiendas que, número 1, alteren la forma de gobierno que establece la Constitución, o sea, la forma republicana, y número 2, que altere la Carta de Derechos. El resultado del proceso tiene que ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos que aprueba la Constitución, con las disposiciones aplicables a la Constitución de Estados Unidos y con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y la Ley Pública 600. Se procederá la revisión de la Convención Constituyente elegida en la forma que se disponga por ley. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que una vez se hace la propuesta de la revisión constitucional, el mismo día de las elecciones, y los legisladores y los electores dicen que sí, pues los legisladores tienen rápidamente una obligación para hacer una ley para disponer la manera y la forma en que se deben de elegir
esos legisladores. Y pues nada, de manera general, yo diría que a la hora de considerar la celebración de una nueva asamblea constituyente, pues es importante armonizarla con el proceso que hubo en el 1952. El primer componente es el nacimiento de una convención que, según la sección 2 del artículo 2 de la Constitución, insertado en la discusión de ese proceso post-resolución concurrente que atendería la Asamblea Legislativa, pues en torno a la selección de los delegados. Y el segundo componente es pues al proceso que, una vez celebrado, tiene que atender verdaderamente los diferentes problemas que motivan a la revisión constitucional. Y pues obviamente este último componente es uno mucho más complicado. Y pues, ¿qué problemas motivan a la revisión constitucional? Pues siempre va a ser un proceso y una discusión política en diferentes frentes de batalla. Bueno, y habiendo discutido esos dos procesos de manera general, ahora pasemos a las diferentes doctrinas que se propusieron. En los proyectos en general, en cuanto a las coaliciones que le hablé ahorita, que Dalmau hablaba, y lo del PS 374, pues las coaliciones son ilegales en Puerto Rico. Una de las razones por las cuales se diseñó el sistema político como se diseñó y se hicieron ilegales las coaliciones fue porque hubo una mala experiencia en la gobernanza puertorriqueña en la época que se dio las coaliciones. En los 20 hubo una coalición del partido unionista con una coalición del Partido Republicano y formaron la Alianza Unionista Puertorriqueña y la Alianza Republicana Puertorriqueña. Y pues hubo una sección del Partido Republicano Puertorriqueño que no estuvo de acuerdo con esa alianza, la combatieron. Se fueron a la logia Washington, saludo allí a los hermanos de la logia, allí con el hermano Manuel F. Rossi, Roberto H. Todd, y allí crearon el Partido Republicano Puro con Rafael Martínez Nadal a la cabeza. Pues estos eran los republicanos de la vieja guardia. Los de la nueva guardia con Tousotos, pues se unieron a la alianza esta con Barceló. Y pues fue una cosa tricky porque las elecciones donde participó esa alianza fueron las elecciones más fraudulentas que han existido en la historia de Puerto Rico en el 1924. Además que se lo hacía bien fácil para ellos ganar porque podían salir en papeletas diferentes para los partidos diferentes, pero como quiera al final contaban para la alianza. Es decir, no podía usarse las insignias ni nada del Partido Unionista ni el Partido Republicano Puertorriqueño, pero estos iban a salir con las insignias de cada uno en las posiciones y después se contaban para la alianza. Y pues era injusto porque monopolizaron el sistema de las elecciones. Y pues nada, eso duró 4 años. Después Barceló y Tousoto se separaron. El Partido Republicano Puro había llegado a una coalición con el Partido Socialista y pues eso eventualmente se separaron. Y así pues por esa mala experiencia Trias Monge nos cuenta las coaliciones son ilegales y pues las coaliciones no deberían de ser ilegales. En cuanto a la representación de las mujeres en las estructuras gubernamentales, pues mira, a pesar de que el sufragio universal se logró en la década de los 1930, en Puerto Rico hemos visto que
cómo a cierto grado, poco a poco, se ha puesto en igualdad de derecho a la mujer con el hombre. Como tan recientemente tuvimos la enmienda del Código Civil para hacerla coadministradora de la sociedad legal de bienes gananciales. Y pues a pesar de que la mujer vota de la década de los 30, pues no ha tenido completa igualdad en condiciones y derechos con el hombre con relación a los códigos legales del país. Más allá de los códigos, pues también tenemos el problema de la participación electoral. Muy pocas mujeres representadas en puestos públicos o de nombramiento de confianza. Actualmente en la Cámara y en el Senado bien pocas. Tenemos pues a la comisionada, a la actual gobernadora, pero más allá de eso, bien pocas las mujeres y el género femenino representado en puestos electivos. Yo pienso que esto debería de cambiar. Las mujeres son las principales, las primeras que deberían de considerar aspirar a puestos electivos. Le podemos dar un mejor balance en cuestiones de equidad, en cuestiones de género a los procesos legislativos en nuestra rama legislativa. Los números varían, pero es bien poco desde hace varias elecciones. Siempre bien poco en cada rama legislativa y las agencias. Y voy a dar ahora par de datos históricos. Me gustan dar estos datos históricos. Las mujeres y el primer intento para darles un tipo de derecho o alguna igualdad lo fue con el proyecto número 41 de la Cámara de Delegados de Puerto Rico presentado por Pedro María Descartes del Partido Republicano Puertorriqueño el 15 de diciembre de 1900. Era para darle el derecho al voto a la mujer. Tenía que haber residido mínimo 2 años en la isla y saber leer y escribir. Desde el 1887, que se hizo aquella famosa asamblea de Ponce del Partido Autonomista con Valdoriotti en la cabeza, pues desde ese programa de gobierno se está abogando por el sufragio universal para todos los puertorriqueños. Después vino Nemesio Canales en el 1999 y sometió un proyecto de ley que decía para la emancipación legal de la mujer y otros fines. Tampoco fue aprobado, derrotado en el floor por José de Diego, que estaba en contra del proyecto. A las mujeres letradas, o sea, las que sabían leer y escribir, le dieron el derecho al voto en el 1932 y el sufragio se hizo universal en 1936. Y pues como le expliqué ahorita, en Puerto Rico, a pesar de tener un derecho al sufragio universal desde 1936, pues ha surgido pues una escala de darle cierta igualdad de derechos y ponerle en igualdad de condiciones a la mujer con relación al hombre.
Y cuando uno se pone a pensar lo de la enmienda del Código Civil de darle administración de los bienes gananciales, eso fue los otros días. O sea, hubo años de endoctrinamiento cultural y legal y sociológico de enajenar al género femenino por completo de la administración de su sociedad de bienes gananciales y pues por ahí todavía podemos tener muchos casos de mujeres que ni siquiera ven estados financieros de la sociedad legal de gananciales que tienen con su cónyuge o viceversa. Hay hombres que no ven los estados financieros, puede pasarle cualquiera de los dos lados o del mismo género. El punto es ese, que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Cuando vemos todavía que cómo se expresan en cuanto a la mujer y bueno, chévere. Entonces, ¿cómo qué tú pondrías de norte o qué tú pondrías de meta para más o menos saber, verdad, que Puerto Rico como sociedad ha llegado a una preparación mental, emocional e intelectual con este trato de la mujer? Bueno, y ponerle en igualdad de condiciones. Bueno, yo lo sabré, o las futuras generaciones lo sabrán, cuando a la mujer que entra a la vida política en Puerto Rico no se le trate con otra vara de la que se le trata al sexo masculino que está en la vida política en este país. Cuando se trata a los dos por iguales, en igualdad de condiciones, y no me refiero a posiciones, ni a sueldos, ni nada, me refiero a cómo el país percibe a cada uno o tolera actividades que no le tolera a uno por simplemente uno ser del sexo diferente del otro. Y pues como sociedad debemos de ir eliminando esos grados y esas diferencias que tenemos para poder aspirar a una sociedad más igualitaria y más igualitaria, no en ideales nada más, en actos y en ejemplos. Porque al final nuestro sexo no define la capacidad que tiene el ser humano para lograr algo. Por eso es que este tipo de conversaciones hay que tenerlos, porque de la misma manera tenemos que normalizarlas. Un hombre puede hacer tareas de las casas y puede hacer todo lo que hace normalmente una fémina en una casa, y no tienen que hacer un show como que, mira, estoy haciendo, es como que no, mira, que sea algo normal, que tú lo haces y ya, y no tienes como que decir como que, mira, como que hacer como que un show o algo así. Y pues en la participación política, esto es de las mujeres, algo que vemos, porque al final es una mayoría masculina la que está legislando y va a legislar sobre derechos y sobre vidas y comportamiento de toda una sociedad y de mujeres en específico, que mientras más mujeres hayan en puestos políticos que puedan abogar y ser defensoras de los derechos de la mujer, pues mejor para ellas, porque ciertamente todavía estamos en una sociedad que está evolucionando, una sociedad que
trae en sus raíces culturales un machismo bien fuerte. Y nada, en cuanto a este tema, pues debemos de aspirar a un país mejor y poco a poco ir cerrando esos espacios y esa brecha que existe en la igualdad de condiciones del hombre y la mujer. Bueno, seguimos con los datos. La primera mujer en pertenecer a la Cámara de Representantes lo fue María Luisa Arcelay. La primera mujer en pertenecer al Senado lo fue María Martínez Pérez Almiroy. La primera vicepresidenta de la Convención Constituyente lo fue de Utuado, Puerto Rico, María Libertad Gómez. María Libertad Gómez se destacó, fue una de las personas que presentó proyectos de gran envergadura en la Convención Constituyente. María Libertad Gómez presentó las proposiciones por ejemplo, la proposición número 210 para los fines de establecer una legislatura unicameral, y presentó las proposiciones 120 y 121 para establecer un derecho a la educación pública y a un derecho a la educación pública gratuita. Ciertamente María Libertad Gómez es un orgullo para la historia del país y un orgullo para las mujeres de Puerto Rico. Ahora, pues siguiendo por la misma línea, vamos a lo del sistema de unicameralidad. Bueno, en cuanto al sistema de unicameral, en Puerto Rico, cuando se estaban dando los debates de la Convención Constituyente, pues la Escuela Graduada de Política Pública de la Universidad de Puerto Rico, pues estaba haciendo un research y le sometía documentos directamente a la Convención Constituyente. Pues esta recopilación de informes que sometió la Escuela Graduada de Política Pública de la Universidad de Puerto Rico, lo puedes conseguir en un libro que se llama La Nueva Constitución de Puerto Rico. Muy bueno porque te da un insight de las cosas que se recomendaron a la Convención Constituyente, cuáles se siguieron, cuáles no se siguieron, por qué se recomendaron unas, por qué no se recomendaron otras, y por qué se escogieron unas y no otras. Bueno, pues la Escuela Graduada de Política Pública de la UPI recomendó un sistema unicameral en la Convención Constituyente. Le explicaron a la convención que actualmente no existía ningún estudio científico político que probase que tener dos cámaras legislativas garantizaba que los proyectos iban a ser de mejor calidad, pues porque iban a pasar por comisiones de ambas cámaras, por más manos, etcétera, etcétera. Y en verdad fue que la Convención Constituyente no se iba a atrever a diseñar un sistema legislativo de una cámara. En verdad ellos querían un sistema de gobierno lo más parecido posible al de Estados Unidos para que la Constitución fuera aprobada en el Congreso. Nos cuenta el ilustre Trián Monge que dentro del seno de los delegados de la convención, pues había un grupo de delegados que favorecía la bicameralidad y otro la unicameralidad. El grupo que favorecía el sistema bicameral estaba compuesto, por ejemplo, por los delegados Muñoz Marín, Fernández Isern, Negrón López, que era el presidente de la Comisión Legislativa en la Convención Constituyente, Ramos Antonini, Samuel R. Quiñones y Gutiérrez Franqui. El grupo que favorecía el sistema unicameral estaba compuesto por los delegados Benítez, Dávila, Alvarado, Mellado y Brunet. En total se presentaron 3 proposiciones acerca de la composición de la Asamblea Legislativa. En ese informe de la Escuela Graduada de Política Pública, en síntesis,
le explicaron a la Convención Constituyente porque ellos creen que un sistema unicameral sería mejor para Puerto Rico que un sistema bicameral. La naturaleza disciplinada de los partidos políticos y la creciente demanda por una mayor representación funcional y territorial podían expresarse en una forma adecuada a través de un sistema unicameral en vez de un sistema bicameral. Y pues Puerto Rico es una isla de 100 por 35. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y repito, pues la naturaleza disciplinada de los partidos políticos y la creciente demanda por una representación funcional y territorial podría expresarse de una forma adecuada en un sistema unicameral en vez de uno bicameral. Uno de los ejemplos que ellos usan es que mencionan cómo bajo un sistema unicameral los puestos por acumulación se pueden aumentar significativamente para lograr una mayor representación proporcional de la isla. Mencionaron que los escaños por acumulación vigentes hasta el momento no cumplen con una representación idónea del pueblo puertorriqueño. Al momento yo creo que eran 4 en ese momento cuando se estaba lo de la Convención Constituyente, o 6, y se elevaron a 11. Se añadió la sección de adición y pues se dejaron obviamente las dos cámaras. Bueno, en general está la proposición 210, la proposición 227 y la proposición 316. La proposición 210 la presentó la señora Gómez y el señor Burgos y es para una legislatura unicameral por distrito de 50,000 habitantes y 15 representantes al large. Y el poder legislativo residirá en una asamblea legislativa que se designará como la Asamblea Popular de Puerto Rico y se compondrá de tantos delegados como los nominados y electos por la población de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Hay una que es presentada por el señor Muñoz Rivera. Asamblea Legislativa, resuélvase, esta es la 316. Resuélvase que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo siguiente: el Parlamento de Puerto Rico comprenderá una sola Cámara integrada por no más de 73 diputados que serán electos en la forma siguiente: no más de 9 al large, acumulación, de los cuales ningún partido político puede postular o elegir más de 6, y 8 en representación de cada uno de los distritos que se relacionan en el párrafo siguiente, no pudiendo ningún partido postular o elegir a más de 7 en cada uno de dichos distritos. Pues al final no se adoptó ninguna de estas y pues se adoptó el sistema bicameral. Siguiendo con los proyectos, otro proyecto fue el de la figura del vicegobernador. La rama ejecutiva fue una de las más discutidas en el diario de las sesiones y por la sencilla razón de que pues el puesto de la gobernación estuvo 50 años nombrado por un presidente, de manera general era un puesto con poderes abarcadores, donde se arrastraba una tendencia caudillista, lo que le llaman caudillista, y pues por eso es que vemos un ejecutivo bien fuerte, grande, aparatoso en la estructura.
y en el diseño de la Constitución de Puerto Rico. Y pues nada, en total hubo 4 proposiciones que fueron la 118, la 151, la 100 y la 154 y la 153. Todas ellas el vicegobernador electo, y pues en estas algunas de ellas también establecen el orden sucesorial. Y en algunas de ellas ponen al vicegobernador presidiendo el Senado en la rama legislativa. Siguiendo con los proyectos, lo otro que tenemos es la segunda veda electoral, que fue lo que mencioné al principio de los 2 estados, Luisiana y Georgia, que lo hacían. Y pues, ¿por qué aquí se ha propuesto? Bueno, por la primera razón, desde el 2008, aquí un gobernador no gana una elección con más del 50%. Y como que en las elecciones del 2008, Fortuño ganó con un 52.8%. Estamos hablando que las personas que gobernaron en las elecciones del 2012 y 2016 no recibieron ni un 50% del voto, de la aprobación del voto. En las elecciones 2012, el que ganó, que fue García Padilla, recibió 47.7%, con un total de 896,000. Y el doctor Ricardo Rosselló en las del 2016 con 41.76%, con unos votos de 660,510. Pues en estos 2 casos de las elecciones del 2016 y 2012, pues si existiera lo de la segunda vuelta electoral, pues irían los que establezcan por ley, los primeros 2, los primeros 3. Y el más que tenga, o el primero que llegue a 50 o más por ciento de los votos. Y pues mira, eso añade, el doctor Ricardo Rosselló no tuvo ni el 50% de los votos, renunció. Pierluisi trató de ser gobernador estando un nombramiento en receso sin que lo confirmara una cámara, y después vino otra persona que no fue ni nombrada ni electa por el pueblo para ser secretaria de justicia, ni tampoco electa por el pueblo para ser gobernadora, a gobernarnos. Más tenemos una junta de gobierno que nosotros tampoco votamos. So que en términos de lo que le llaman en un buen inglés representation reinforcement, que verdad que es meter presión a través del voto, y pues las condiciones particulares que se han dado en las últimas elecciones en Puerto Rico, pues una segunda vuelta electoral no sería mala idea en Puerto Rico. Bueno, y por último, lo que me queda, si no me equivoco, es el referéndum revocatorio, o en un buen inglés lo que le llaman el recall. El recall es el procedimiento en el cual los ciudadanos, mediante una votación especial, remueven un funcionario público de su posición. La mayoría de los estados que tienen una prohibición de esta, pues lo tienen en las constituciones, y la de California, por ejemplo, dice los ciudadanos del estado de California tendrán un derecho a recall, bla, bla, bla. Actualmente 39 estados cuentan con algún tipo de provisión de recall, ya sea a nivel estatal o a nivel local.
Eh, hay estados que permiten el recall nada más de funcionarios electos estatalmente. Hay otros que permiten funcionarios electos estatales y locales. Hay otros que permiten recalls, pero se tienen que dar bajo una circunstancia específica. Hay otros pues que no se tiene que dar ninguna circunstancia específica. La Constitución de Estados Unidos no provee ninguna disposición para la revocación de ningún funcionario electo federalmente. Esta opción, no obstante, se consideró durante la redacción del documento en 1787, pero no se incluyó en la versión final. Algunas constituciones tienen establecido el derecho de los ciudadanos a revocar a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, pero la Corte Suprema no ha decidido si constitucionalmente eso es válido. Pues uno de los precedentes más cercanos que hubo fue US Term Limits Inc. versus Thornton, en donde el Supremo Federal decidió que los estados no tenían derecho a imponer nuevos términos, calificaciones o condiciones de servicio a los funcionarios federales. Además de que pues hay funcionarios federales que sus condiciones o requisitos están también establecidos expresamente en la Constitución. En algunos estados que permiten el referéndum revocatorio, un referéndum revocatorio solo puede ocurrir en ciertas circunstancias. En Georgia, por ejemplo, un funcionario electo solo puede ser destituido en las circunstancias de un acto de mala conducta mientras está en el cargo, una violación del juramento, un incumplimiento del deber prescrito por ley o uso indebido por negligencia o intencional del cargo, por apropiarse sin autoridad de propiedad pública o fondos públicos asociados con el cargo. En otros estados que tienen recall no tiene que ajustarse a motivo exacto. Hay estados que tienen hasta para hacer recall de los jueces. Como he mencionado anteriormente, los jueces estatales en Estados Unidos son electos, hasta los de la Corte Suprema, y pues imagínate, hasta tengo un poder de recall a los jueces. Ya lo ahí sería bien peligroso. Pero ajá. Hay los estados que no tienen prohibición de recall, ya sea a nivel estatal o local, pues son los siguientes, que son Delaware, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, New Hampshire, New York, Pensilvania, South Carolina, Vermont y Utah, para un total de 11 estados. Y pues este referéndum revocatorio es perfecto porque cuando tenemos situaciones como las que se dio con el doctor Ricardo Rosselló, pues simplemente se convocaba un referéndum revocatorio, se votaba y se eliminaba, y ni siquiera había que hacer todo el proceso de residencia o esperar todo ese proceso que se esperó en lo que él tomaba la decisión o se hacía la marcha para renunciar. So que algunas disposiciones aquí juntas y en combinación pueden ser buenas, como la del vicegobernador y la del recall, porque pues si tenemos una situación como la que tuvimos con Ricardo, pues le hacemos un recall al gobernador si no quiere renunciar y pues sube entonces el vicegobernador y hacemos la sucesión normal establecida, que tengamos establecida en la Constitución. Y nada, con eso ya termino con el buche de información. Espero que les haya gustado el episodio. Lo hice, ¿verdad? Para no dejar pasar por alto el verano 2019 y el efecto que tuvo en nosotros como pueblo y pues en mi caso, pues, y en el caso de muchas personas y del país en general, porque era una controversia constitucional, pues todo este pensamiento de filosofía constitucional.
Nada, cuídense mucho, muchas bendiciones, mucha salud, live long and prosper.